Hoy vamos a adentrarnos en el Azuma Kagami, que se traduce como el espejo del este. Y es que es una de esas historias que, de verdad, parece sacada de una novela épica, pero con una diferencia clave. Todo lo que cuenta es real. Aquí lo tenemos todo, de verdad, todos los ingredientes de un dramón de los buenos. Hay traiciones familiares, luchas de poder, encarnizadas, vamos, batallas que acabaron marcando el futuro de todo un país. Pero, y aquí está lo alucinante, esto no es ficción. Que el Azuma Kagami no es una novela que alguien se inventó, es ni más ni menos que una crónica histórica, un registro oficial de lo que pasó de verdad. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en Juego de Tronos o en cualquier drama de Shakespeare. Pues bien, el Azuma Kagami es básicamente eso, pero para la historia de Japón. Toda esa intensidad, ese drama humano, solo que aquí es 100% real. Empezamos con la primera parte, el verdadero Juego de Tronos de Japón. El subtítulo lo clava, un cambio de paradigma de la pluma a la espada, porque esta historia nos mete de lleno en el Juego de Tronos japonés, un momento histórico en el que todo el sistema de poder dio un vuelco brutal. Se pasó, literalmente, de la pluma a la espada. El periodo que cubre esta crónica es, bueno, una auténtica locura. Son unos 80 años muy turbulentos, desde finales del siglo XII hasta mediados del XIII. ¿Por qué? Pues porque fue la era en la que una nueva clase dominante se hizo con el poder. Los guerreros. Lo que nos cuenta esta crónica, en el fondo, es el choque de dos mundos. Por un lado teníamos el viejo mundo, Kioto, la capital imperial, donde el poder se medía en poesía, en la vida de la corte. Por otro lado, de repente, surge el nuevo mundo, Kamakura. Y allí las cosas eran muy distintas. El poder venía de la tierra y de la fuerza militar para defenderla. Vamos, era la cultura de la pluma frente a la supremacía de la espada. Vale, pero entonces, ¿cómo funcionaba este nuevo mundo de guerreros? ¿Qué lo mantenía unido? Pues la clave está en una especie de contrato no escrito, un pacto de hierro que se basaba en dos pilares fundamentales, el poder y la lealtad. El primer pilar es lo que llamaban gun, que vendría a ser el favor. A ver, para un samurái, su tierra era absolutamente todo. O sea, era su forma de vida, el futuro de su familia, todo. Y el líder, su señor, era quien garantizaba esa tierra. Esa promesa de verdad era sagrada. Y claro, a cambio de ese goun, el guerrero ofrecía su hoko, su servicio. Ojo, que no luchaban por ideas abstractas como el patriotismo, no, luchaban por un contrato muy real y tangible. Se jugaban la vida en el campo de batalla por el señor que protegía sus tierras y a sus familias, así de simple, y a la vez así de brutal. Y es justo dentro de este sistema de lealtades tan estricto donde vamos a encontrar una de las historias más trágicas de toda la historia de Japón. La historia de un héroe traicionado por su propio hermano. El gran cerebro detrás de este nuevo gobierno militar era este hombre, Minamoto no Yoritomo. Pero que nadie se imagina un guerrero noble e idealista, para nada. Yoritomo era un político frío, un estratega calculador y, si hacía falta, despiadado. Su único objetivo era consolidar su poder, costase lo que costase. La caída de este héroe, Yoshitsune, es como una tragedia en 4 actos. Primero, es un genio militar. O sea, el tipo es brillante y le da la victoria en la guerra a su hermano Yoritomo. Segundo, su propio talento se vuelve en su contra. Yoritomo lo ve como una amenaza. Tercero, la traición. Su hermano, el que se lo debe todo, le pone precio a su cabeza. Y cuarto, el final trágico. Lo acorralan hasta que no le queda otra salida que el seppuku. Es una lección brutal de que a veces ser demasiado bueno puede ser tu fin. Pero cuando Yoritomo muere, la historia da un giro que nadie se esperaba. El poder no pasa donde todos creen, porque entra en escena una de las mujeres más increíbles y poderosas de la historia de Japón, Jojo Masako. Y que nadie piense que Masako era una figura decorativa. Para nada. Era la esposa de Yoritomo, sí, pero tenía un carácter de armas tomar. Era famosa por su furia. Llegó a destruir la casa de un amante de su marido y por su inteligencia política. Después de que murieran su marido y hasta sus propios hijos en medio de conspiraciones, se hizo monja, pero eso no la detuvo. Desde esa posición gobernó con puño de hierro. Se ganó el apodo de la monja shogun, casi nada. Y con ella al mando llegamos al que es probablemente el momento álgido de toda la crónica. Estamos en el año 1221. El nuevo gobierno de los samuráis está a punto de ser aniquilado por completo. Es su momento más crítico. La situación era de verdad desesperada. Imaginaos, el mismísimo emperador, que era considerado una figura divina, los declara enemigos del Estado y ordena que los eliminen. Ir contra el emperador era impensable. Era el mayor tabú que existía. Como es lógico, el pánico se extendió como la pólvora. Y justo en ese momento, cuando todo parecía perdido en medio del pánico y la confusión,
Una figura da un paso al frente. Jojo Masako, la monja shogun, se planta delante de miles de guerreros aterrorizados y se dispone a hablar. Y lo que dijo pasó a la historia. Fijaos en la genialidad. No les habló de política ni de grandes ideales. No, fue directa al corazón de su código de honor. Les recordó el gon, el favor que su difunto marido, Yoritomo, les había dado. Les dijo básicamente, todo lo que sois, vuestras tierras, vuestro estatus, se lo debéis a él. Y les lanzó la pregunta, ¿de verdad vais a traicionar esa deuda? Fue sencillamente una jugada maestra. ¿Y sabéis qué? Funcionó. Vaya si funcionó. Los samuráis, envalentonados, marcharon sobre Kioto, ganaron la guerra y cimentaron su poder para los siglos venideros. Vale, la historia es increíble, pero ¿qué podemos aprender de todo esto hoy? Pues el propio título ya nos da una pista muy buena. Azuma Kagami significa el espejo del este. No es solo un relato de hechos, es un espejo que nos refleja verdades universales sobre el poder, la lealtad, sobre la propia naturaleza humana. Y esas verdades, claro, siguen siendo igual de relevantes hoy. Las lecciones que nos deja son potentísimas. Nos enseña cómo el poder puede corromper, cómo un talento excepcional como el de Yoshitsune puede ser visto como una amenaza y ser aplastado por la propia organización. Y sobre todo, nos enseña el poder de apelar a la lealtad y la gratitud personal, por encima de las grandes ideologías, como hizo Masako. Es que, en el fondo, el Azuma Kagami es un manual brutal sobre comportamiento humano. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire. En el juego del poder, ¿qué pesa más? ¿El talento brillante de un genio? ¿La estrategia fría y calculadora? ¿O la capacidad de inspirar una lealtad inquebrantable? La respuesta, claro, no es nada fácil, y es una pregunta que sigue tan vigente hoy como hace 800 años.